Definitivamente, sí ha habido un aumento en la presencia de piedras en la vía urinaria. Es la tercera patología que vemos más comúnmente en urología, en nuestra especialidad. Y aparte de la dieta, que definitivamente es uno de los factores más importantes para la aparición de las piedras, también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Medicando. El día de hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Edgar Ibarra, médico cirujano urólogo, que el día de hoy nos acompaña para hablar de un tema también muy interesante, como todos los que hemos estado presentando, que es la litiasis renal. Vamos a entablar un poquito una conversación muy amigable para poder entender de forma clara qué es esta enfermedad llamada litiasis renal o las famosas piedras en los riñones o en los conductos de la vía urinaria. Y me gustaría cederle la palabra al doctor Edgar. Gracias por acompañarnos, Edgar. Hola, ¿qué tal, Agustín? Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder informar a la población sobre esta enfermedad, sobre la que todavía hay muchos mitos, muchas dudas y que pues eso genera a veces un retraso en la atención. Así es, mira, he visto muchos reportes últimamente donde hemos visto que ha aumentado en estas últimas décadas, principalmente en las últimas 2 décadas, la incidencia o la presencia de enfermedades asociadas a piedras en las vías urinarias. Creo que existe mucha controversia actualmente en la práctica clínica en saber cómo se hace adecuadamente el diagnóstico, cómo se lleva el tratamiento sugerido, ya sea médico o quirúrgico en este caso. Pero sí me gustaría ahondar un poquito más. Ahorita que estamos viendo que gran parte del origen de estas piedras, principalmente son generadas por lo que se llama oxalato de calcio, ¿estoy Así correcto? es la principal. Mucho de esto, del aporte que se da, es principalmente por los hábitos dietéticos que tenemos la población latina y que eso favorece aún más la presencia de piedras, ¿es correcto? Así es, Agustín. Definitivamente, sí ha habido un aumento en la presencia de piedras en la vía urinaria. Es la tercera patología que vemos más comúnmente en urología, en nuestra especialidad. Y aparte de la dieta, que definitivamente es uno de los factores más importantes para la aparición de las piedras, también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el sexo. El sexo masculino es un predominio en la aparición de cuadros de litiasis urinaria que es de 3-1, 3 hombres por una mujer. Entonces, también eso nos ayuda a poder identificar a un paciente joven que ya con dolor y tener dentro de los diagnósticos diferenciales cuál va a ser su motivo de consulta, que pudiera ser una piedra. Aparte del sexo, también se tiene en cuenta que la edad cada vez se está pareciendo a una edad más temprana a la litiasis, y todo esto definitivamente con el estilo de vida. Así como tú dices, la alimentación tiene gran importancia, sobre todo porque últimamente los alimentos ya todos son procesados, tienen altas cantidades de sodio. Entonces el sodio sirve también como un factor de riesgo para poder presentar litiasis. Entonces es por eso que todos esos cambios en el estilo de vida pues nos van a llevar a presentar más cuadros y mayor incidencia de estas patologías. Sí, he visto también que la dieta, por ejemplo, rica en proteína, también es un factor de riesgo asociado para la generación de piedras. Sí. Oye, pero ya me diste en la torre, ¿cómo que los hombres la padecemos más, oye? Es más frecuente en los hombres, desgraciadamente pues nos tocó, sí tenemos más riesgo de presentarlo, pero aún así, si es alguien que lleva también de todos los factores, alguien que no consume agua, pues va a tener, ya sea hombre o mujer, mayor riesgo de presentar una litiasis urinaria. Dentro de todos los factores que se han estudiado, aparte de alimentación, sexo, edad, también el riesgo en el trabajo, en el empleo en que se encuentra el paciente. Hay pacientes que trabajan en un clima cálido, que se encuentran, no sé, trabajando en la playa, en la costa, todo el día en el calor, sin tomar agua en todo el día. Entonces, definitivamente eso va a hacer que las sustancias dentro del riñón, los solutos, se van a juntar y van a hacer que vayan juntando unos cristalitos que se van uniendo y van a formar finalmente las piedras. Claro. ¿Sí? He visto también, por ejemplo, como sabemos, ya está bien estudiado, existen muchas variaciones de forma individual como ser humano que favorecen, independientemente de todos los riesgos de ingesta de alimentos, la predisposición a generar piedras. Por ejemplo, una alteración del pH, que es el nivel de hidrógeno que tiene la orina, la concentración propiamente. Otra de las cosas es alteraciones anatómicas, por ejemplo, alteraciones de los conductos urinarios, alteraciones del mismo riñón, por ejemplo, o inclusive alteraciones de la contracción de la vejiga. Este tipo de causas, ¿es muy frecuente encontrarlas hoy en día? Sí, sí es frecuente. Cada vez, por ejemplo, cuando encontramos como hallazgo en un paciente con una sospecha de litiasis,
que vemos que el pH está muy ácido, pues ahí no pensamos tanto en irnos a una piedra de oxalato de calcio, que es la más común. A lo mejor hacemos una determinación de ácido úrico en sangre y vemos que es un ácido úrico bastante elevado, y obviamente si es un paciente que no está consumiendo una cantidad adecuada de líquidos, pues esos cristales de ácido úrico van a formar piedras de ácido úrico. Otra de las piedras que se encuentran de forma común son cálculos por infección. Cuando el pH está demasiado alcalino, se asocia por unas bacterias que también son formadoras de piedras y que pueden dar unas piedras de gran tamaño, y definitivamente pues son hallazgos que encontramos a lo mejor en un examen de rutina, que si no se interpreta de forma adecuada, pues podemos fallar en nuestros diagnósticos. Claro, fíjate, ahorita que comentas eso, es un círculo vicioso, ¿no? Porque tanto infecciones recurrentes pueden generar mayor predisposición a generar los litos en las vías urinarias, viceversa igual. Y fíjate que en lo personal, en la especialidad que a mí me corresponde ejercer, he visto muchas personas con piedras o litos en los conductos, principalmente en los ureteros, que es el conducto que va del riñón hacia la vejiga, muchos litos que obstruyen la vía y que padecen continuamente de infecciones. Les comentaba, y que de hecho mucha gente también lo duda, que desafortunadamente todas esas piedras tienen alto riesgo de infección, ¿es correcto? Sí, normalmente cuando un paciente tiene un cuadro de litiasis, la piedra donde se forma es a nivel del riñón, en la papila renal. Ahí se va formando la piedra y por motivos desconocidos esa piedra se desprende y cae dentro del conducto que se llama ureter y causa la obstrucción. En un inicio los pacientes puede que no tengan asociada una infección, pero si es un paciente que no está muy sintomático y que a lo mejor le dio dolor un rato, tomó algún analgésico, se controló, la piedra sigue obstruyendo el paso de la orina y esa orina va a tener una predisposición de también causar una infección, además de que las piedras, hay estudios que demuestran que están cubiertas de bacterias. Entonces esa carga bacteriana puede aumentar y generar, aparte del cuadro obstructivo y de dolor por litiasis, una infección. Entonces, por eso es muy importante entonces también determinar en los pacientes que tengan enfermedades crónicas, por ejemplo, en nuestros ancianitos que normalmente tienen alteraciones del vaciamiento de la vía urinaria, pues tomar mucho en cuenta eso, ¿no? Que el hecho de que sea una piedra y que no forzosamente esté obstruyendo el 100% del conducto, hay indicaciones precisas para ver cuáles piedras se tienen que retirar en este tipo de casos y cuáles no, ¿es correcto? Así es. Normalmente las piedras, sí hay algunas que pueden pasar por sí solas, obviamente con dolor y con síntomas, pero hay algunas piedras que por su tamaño o la altura a la que se encuentren muy pegadas al riñón, entre más arriba y más pegadas al riñón, con un tamaño mayor a 5 milímetros en promedio, va a ser menor la posibilidad de que esa piedra logre pasar todo el conducto y caiga a la vejiga. Ahorita que mencionas también los pacientes ya mayores de 60 años, que ya tienen problemas también obstructivos por la próstata, esos también pueden llegar a formar piedras que no se forman directamente en el riñón. Son piedras que se forman en la vejiga a consecuencia del estancamiento de la orina, van formando un sedimento también asociados a infección, y eso también va a generar piedras que se forman dentro de la vejiga y son piedras también que pueden llegar a ser de gran volumen y con mucha sintomatología para los pacientes. Ahorita que comentas, entonces existen ciertas escalas que ustedes manejan para ver, dependiendo del tamaño y la localización del hito, si es posible esperar un tiempo de prórroga para ver si nosotros propiamente podemos arrojar la piedra a la vía urinaria o es quirúrgica. Sí, sí existe que se puede dar la terapia médica expulsiva, así se llama, es dar una combinación de medicamentos para tratar de controlar un poco el dolor, generar también un poco de relajación en la musculatura lisa del conducto del ureter y ver si con eso podemos tener la posibilidad, más o menos una piedra que a lo mejor sea de una medida menor de 3 milímetros en la parte baja del conducto del ureter, a lo mejor tiene una posibilidad del 70-80% de que pueda salir por sí sola. Pero si esa piedra que está en la misma localización mide 1 centímetro, pues es una piedra que definitivamente tiene mucho riesgo de que quede estancada y que tengamos que meternos a una cirugía para poder desobstruir esa vía urinaria. Claro. Fíjate que he visto, por ejemplo, existen dos cuadros clínicos específicamente de litiasis, el que es la urgencia propiamente o denominada cólico renoureteral o el dolor crónico que pueden producir la propia litiasis. Me gustaría hacer un poquito en énfasis para aquellos pacientes que desafortunadamente han tenido estos cuadros, pues saber los síntomas agregados, ¿no? Que normalmente es muy factible que acudan a un servicio de urgencias o de medicina general con dolor abdominal generalizado y que muchas veces la falta de una adecuada exploración es la que no nos arroja los datos de que pudiéramos sospechar en una litiasis renal. Otra de ellas es de que el paciente puede presentar náusea, puede presentar vómito, puede presentar diaforesis, que la diaforesis es un sudor muy abundante en todo el cuerpo
y que estos son obviamente respuestas del cuerpo a una respuesta de estímulo doloroso. Entonces, me gustaría más hacer un poquito más de énfasis en qué otros síntomas podemos nosotros tener muy en cuenta para este diagnóstico. Muy bien. Mira, también en los síntomas vamos a tener, de acuerdo a la altura donde se encuentre la piedra, donde esté obstruyendo, es el síntoma que va a dar. Generalmente el síntoma del dolor que tienen por el cólico nefrítico que mencionas es por la distensión, no es la piedra que va tallando el ureter, como a veces es lo que normalmente piensan los pacientes, sino que también lo que genera más dolor es la distensión, se va dilatando el riñón, va obstruyendo, se va hinchando y esa dilatación es la que genera el dolor. Entonces, si es una piedra que está muy cercana al riñón o en el riñón, puede generar un dolor en el ángulo costovertebral del lado afectado en un inicio, pero si esa piedra va bajando a través del conducto, se encuentra en la parte media de este conducto, pues el dolor va a ser en la parte anterior del abdomen, ya en la orilla, en el flanco, y si encontramos a la piedra que ya está cayendo a la vejiga, el dolor puede manifestarse incluso como un dolor en la zona genital, en la cara interna del muslo, aparte de la parte más baja del abdomen hipogastrio, y eso pues a veces lo confunden, así como lo mencionas, con que a lo mejor el paciente llegó por apendicitis, llegó por una mujer con un quiste de ovario, Claro. lo confunden con otras cosas que retrasan el diagnóstico, pero definitivamente la clínica, combinado con que si el paciente tiene antecedente de haber presentado piedras, si tiene algún familiar que tuvo piedras, tiene 25% más riesgo de presentar también piedritas. Entonces, todos los factores se tienen que conjuntar para determinar un diagnóstico adecuado. Claro, fíjate que eso es bien importante porque hasta incluso muchas veces es la famosa colitis, ¿no? Que nos dicen, es la colitis y el paciente estás viendo que está batallando continuamente con el dolor. Se trata con analgésicos que dependiendo la severidad de la litiasis y se genera ya ciertos cambios, inclusive pueden dañar al mismo riñón, tanto analgésico es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero fíjate que ahorita que comentas, había visto por ahí estadísticas, principalmente en Estados Unidos, que un paciente que presenta litiasis renal tiene un 50% de probabilidades de volver a presentar enfermedad por litiasis renal Así es. antes de los 70 años de vida. ¿Es correcta esa información? Sí, incluso lo mencionan en años, también la misma información, también la comentan que un paciente que tuvo un cuadro de litiasis en los siguientes 5 a 10 años tiene ese 50% de posibilidades de presentar un nuevo cuadro de litiasis. Entonces son pacientes que si ya tienen el antecedente, pues tienes que pensarlo, obviamente, cuando llega a urgencias por dolor nuevamente. Sí, claro. Y como comentas, ¿no? Ver completamente, es muy importante que nosotros como médicos especialistas veamos al paciente como un todo, como un ser biopsicosocial, ¿no? ¿A qué viene mi comentario con esto? Pues de que muchas veces